conviene recordar lo que se señalaba en Garabandal. Cuando a una de las videntes de Garabandal, Conchita, que es la que aún está viva, tiene alrededor de 70 años, y ella tiene, según lo que ella misma ha manifestado, la fecha en que se produciría el aviso y el milagro. Cuando le preguntan en qué momento se va a producir ese aviso, ella hacia la década de los 60 señala que va a producirse cuando vuelve el comunismo. Pero esas palabras en 1960, cuando fueron dichas, eran palabras que no tenían sentido, porque en 1960 implicaba entonces que el comunismo iba a desaparecer o que se iba a retirar para luego volver, porque hacia 1960 el auge de los países del bloque oriental europeo encabezados por la Unión Soviética estaban, diríamos, en su mayor esplendor, al punto que en la década de los 60 se produce la llamada crisis de los misiles en Cuba. Es decir, las potencias orientales lideradas por la Unión Soviética en esa época tenían como jefe de Estado a Nikita Khrushchev, pretendieron instalar misiles en Cuba, a muy pocas millas de la otra potencia que enfrentaban en esa llamada Guerra Fría, pero que desarrollaban conflictos en esos momentos recién resueltos en Corea, y aún no aparecía el conflicto de Viena. Y entonces, claro, en esa época, ¿quién podía imaginar? Y por eso es que cuando da esa versión, le repreguntan y le dicen, ¿pero cómo es eso? Y esta jovencita en esa época dice, es lo que nos ha dicho Nuestra Señora. Claro, a la luz de los años, luego del colapso del llamado bloque soviético, de la disolución de la Unión Soviética hacia fines de los 80, esto resulta más comprensible, pero no solo en el sentido de un régimen político, sino de una ideología que ha permeado y ha hecho, diríamos, síntesis materialista con el modelo llamado capitalista y que se presenta en el llamado nuevo orden mundial, que justamente a raíz de la pandemia que hemos enfrentado a nivel mundial en estos 2 últimos años precedentes, en la reunión del año pasado, en el Foro Económico Mundial, se decía que era una oportunidad para instaurar ese nuevo orden, que es un nuevo orden sin Dios, bajo la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y que por eso ha generado ya en nuestro espacio local esas reacciones en desde múltiples actores que, entre comillas, se niegan a que los padres participen en la educación de sus hijos a raíz de las recientes normas aprobadas en el Congreso. Y entonces, claro, nosotros vemos que estas cosas no son lejanas. Y si es que nosotros realmente tenemos fe, conocemos la revelación pública, lo señalado en Mateo 24 por el mismo Señor, reconocemos las apariciones marianas, incluso solo nos atenemos a las reconocidas formalmente por la Iglesia Católica. Nosotros tendríamos que ver que todas estas tienen mensajes en el mismo sentido. Y es justamente el anuncio de que hay esperanza, pero esa esperanza requiere una fe viva y requiere una ardiente caridad.
y no requiere vernos como enemigos, sino reconocer que el único enemigo es el enemigo de Dios y de los hombres.